Listo. Pues bueno, yo les voy a hablar sobre litiasis biliar, empezando por, ay, no le puedo cambiar. Por la definición de la patología. No se cambia, ¿verdad? ¿O sí? Ah, ya. Pues la litiasis es una enfermedad que se caracteriza por la formación de cálculos en la vesícula biliar o en los conductos biliares. Pero, bueno, pero pues, ¿qué son los cálculos, no? Son depósitos sólidos de distintos tamaños, que pues también tienen como la forma de una piedra, por eso también se les puede llamar como piedras en la vesícula, y pues son de distintos tamaños, pueden ser desde un granito de arena súper chiquititos hasta una pelota de golf. Y bueno, se pueden clasificar uno según el sitio de los cálculos, ya sean primarios, que es que permanecen dentro de la vesícula, o secundarios, que es que ya migran a las vías biliares. Y bueno, si se mantienen en la vesícula, se llama colelitiasis. Si migran al conducto cístico, ya se llama colecistolitiasis. Y si migran hasta el conducto colédoco, se llama coledocolitiasis. Pero también se pueden clasificar según el tipo de cálculo o su composición. Existen los cálculos de colesterol, que pues es colesterol puro, los pigmentarios, o también se conocen como de bilirrubina, que pueden ser negros o marrones. Los negros comúnmente son los que se forman en la vesícula y se mantienen en la vesícula, y los marrones se pueden encontrar más en las vías biliares. Los negros están formados por bilirrubina, carbonato, fosfato de calcio y algunas proteínas, y los marrones por bilirrubinato de calcio, ácido palmítico y ácido esteárico. Y también puede haber mixtos, que los mixtos, aunque su mayoría de la composición es de colesterol, puede ser hasta el 80% de colesterol, pues también tienen calcio, bilirrubina, proteínas, carbonatos y fosfatos. Y aquí es muy importante mencionar que los cálculos más comunes son los de colesterol, los que se encuentran más comúnmente en los pacientes, pues. Y bueno, ahora sí, la fisiopatología. Hay muchas causas que pueden generar un cálculo en la vesícula. La primera puede ser por una alteración en la secreción de lípidos biliares. ¿Por qué? Pues el transporte del colesterol se asocia también con el transporte de los otros lípidos biliares, que son los fosfolípidos y las sales biliares. Y pues estos tres lípidos biliares se transportan con unas proteínas que se llaman ABC. Bueno, así se llaman. Pues. Y en el transporte, aparte de estas proteínas, también influyen algunos receptores nucleares, que son los que están entre paréntesis, algunas otras proteínas y enzimas del metabolismo del colesterol. Entonces, si hay algún problema con las proteínas, receptores nucleares, estas proteínas o enzimas del metabolismo del colesterol, va a haber va a haber un mal transporte o una alteración en la secreción de estos lípidos biliares, y por lo tanto va a haber una sobresaturación de colesterol biliar y de sales biliares. Y esta sobresaturación promueve la formación de cálculos biliares. No cambió otra vez. Ya. La segunda causa puede ser, bueno, está relacionada al proceso de cristalización o nucleación del colesterol. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues en la bilis, el colesterol se transporta en micelas o en vesículas. Y las vesículas lo que hacen es que se fusionan entre sí y entonces se concentra el colesterol adentro. El colesterol pues se va juntando y se van formando núcleos cristalinos. Entonces cada vez, pues mientras más vesículas se fusionen, pues más grande va a ser la superficie de estos núcleos. Y lo que pasa es que al haber cristalización de colesterol en la vesícula, el epitelio de la vesícula se daña y empieza a haber muchas reacciones. Y la más importante aquí es la sobreproducción de mucinas. Estas mucinas, cuando se juntan con los cristales de colesterol, se forma algo que se llama lodo biliar, que seguramente ya han escuchado, que es como la primera etapa de los cálculos biliares. Entonces este lodo ya luego se transforma en cálculos biliares. Entonces, pues, cuando hay una sobreexpresión, aquí está, de mucinas, pues hay
hay mucha probabilidad de que se forme lodo biliar y por lo tanto haya más formación de cálculos. Las expresiones de mucina se pueden alterar o aumentar en algunas alteraciones genéticas, muchas veces pues ya son congénitas, y es importante saber que estos cambios o alteraciones están en los genes que se llaman MUC, que justo son pues, los encargados de expresar las mucinas. Y bueno, ya que hay un exceso de mucinas en la vesícula, se pueden provocar también otras alteraciones que son pronucleantes. O sea, bueno, como su nombre lo dice, pues promueven la nucleación, ¿no? Y entonces generan edema, células inflamatorias y especies reactivas de oxígeno que también promueven, o sea, aceleran esta nucleación y por lo tanto aceleran o promueven la formación de cálculos. Y luego otra posible causa es, bueno, no, esta no es causa, pero también se me hizo importante ponerla porque esta solo se presenta ya que hay cálculos, pero lo que hace es que puede acelerar el desarrollo de los cálculos. ¿Por qué? Porque cuando hay ya cálculos en la vesícula, se afecta la colecistocinina. Y lo que hace la colecistocinina pues es como promover el flujo de la bilis. Y cuando hay deficiencia de colecistocinina, pues va a haber una hipomotilidad en la vesícula. Entonces esto hace que dure más tiempo el colesterol en la vesícula, entonces haya una sobresaturación y por lo tanto la cristalización pues se acelera y pues, por lo tanto acelera el desarrollo de los cálculos. Y bueno, hay otra que es la estasis biliar o la infección, que aquí es en algunas condiciones como la ectasia en los conductos con estenosis, la estenosis papilar y algunas alteraciones anatómicas que sobre todo pues son congénitas, que es por ejemplo que el conducto hepático izquierdo está, o sea, su dirección es más horizontal que vertical. Entonces esto hace que el flujo de la bilis se vea alterado y entonces que haya una estasis biliar y esta estasis biliar promueve el crecimiento bacteriano. Y lo que hacen estas bacterias es que empiezan a degradar la bilis. ¿Cómo? Pues hay muchas bacterias que tienen una enzima que se llama beta-glucuronidasa y que está presente en Escherichia coli, Clostridium y algunos bacteroidetes. Y lo que hace es que deconjuga el diglucoronido de bilirrubina y entonces la bilirrubina queda libre y al quedar libre se une con el calcio. Entonces se forma bilirrubinato de calcio. Y aparte, al mismo tiempo, otras enzimas deconjugan y dehidroxilan los ácidos biliares y entonces los agentes que hacen soluble al colesterol disminuyen. Entonces eso hace que haya una sobresaturación de colesterol aparte del exceso de bilirrubinato de calcio y entonces pues eso genera la formación de cálculos y la infección acelera la nucleación. Entonces, pues estos tres factores se pueden unir y pues desencadenan la litiasis. Y luego, también ya por último, están las alteraciones hemolíticas y hepáticas. Y aquí se relaciona porque cuando los eritrocitos se destruyen constantemente, por ejemplo, en una anemia hemolítica, la bilirrubina aumenta. ¿Por qué? Porque el producto final del grupo M es la bilirrubina. Entonces, los niveles de bilirrubina aumentan y esto hace que haya una sobresaturación de bilirrubina pues, en la bilis y pues se generen cálculos. Y por el otro lado, con las alteraciones hepáticas, lo que pasa es que, pues, o sea, por ejemplo, en la cirrosis, que hay una disfunción en el hepatocito, pues también los niveles de bilirrubina aumentan y entonces esto promueve la formación de cálculos biliares. Y, bueno, aquí, solo como dato curioso, para identificar también si hay un cálculo de bilirrubina o pigmentario, hay algunos pacientes que tienen ictericia. Entonces eso pues, significa que la bilirrubina está muy alta y pues, puede ayudar como dato clínico. Y bueno, aquí ya está como el resumen en un mapita mental de las posibles causas que pueden formar o promover la formación de cálculos biliares. Y bueno, ahora sí al diagnóstico.
Pues algunos datos clínicos que pueden presentar los pacientes son el signo de Murphy positivo, que el signo de Murphy es cuando, pues es una maniobra que hace el médico, que consiste en pedirle al paciente que inhale profundamente y entonces mientras el paciente inhala, el médico palpa, que es el borde subcostal derecho, que es donde presentan dolor los pacientes porque pues ahí está la vesícula. Y cuando palpan, si el paciente deja de inhalar por el dolor, significa que es un signo de Murphy positivo y eso quiere decir que pues la vesícula está inflamada. También pueden, cuando palpan, que haya una masa en el cuadrante superior derecho, que también indica inflamación de la vesícula. Dolor en el cuadrante superior derecho, que puede ser cólico biliar. Una resistencia muscular en la misma zona. También pueden presentar náusea, vómito, fiebre e ictericia, como les mencionaba anteriormente. Y bueno, bioquímicos no es que haya una prueba específica que indique la presencia de litiasis, pero algunas pruebas que pueden ser de utilidad, pues es la biometría hemática para checar si hay leucocitosis, que indica proceso de infección, proteína C reactiva, que indica inflamación, y si hay fiebre y sospecha de que sea un proceso infeccioso, también el médico va a pedir un hemocultivo y un cultivo de secreciones para identificar pues cuál es el agente que van a tener que tratar posteriormente. Y otra cosa que es de utilidad en laboratorios, más que para diagnosticar la presencia o no de litiasis, es qué tan grave es. Y para saber qué tan grave es, sí se solicitan bilirrubinas, BUN, creatinina y tiempo de protombina. Y cuando se sospecha que es una coledocolitiasis, también se pide amilasa sérica. Y aquí les va a llamar la atención que dice colecistitis, porque más adelante también vamos a ver muchas cosas de colecistitis. Y es que del 20 al 50% de los pacientes que presentan litiasis biliar progresa a colecistitis aguda. La colecistitis aguda es una inflamación de la vesícula que generalmente provoca dolor. Y entonces, aunque la colelitiasis no se puede como clasificar en gravedad, se basan mucho en la gravedad de la colecistitis, por eso lo vamos a ver más adelante, pero como contexto. Y la IMSS, bueno, el diagnóstico que manejan las guías del IMSS, o sea, aquí en México, es que para dar un diagnóstico positivo a litiasis biliar es cuando el paciente presenta un signo o síntoma clínico más un estudio de imagenología positivo para la patología. Y los estudios de imagenología o gabinete es de primera opción es el ultrasonido abdominal porque pues no es invasivo y tiene una sensibilidad del 98%, entonces es muy bueno. Y pues los hallazgos que identifican cuando hay colecistitis son pues los mencionados ahí, que esto pues se le sirve más a un médico. Y si no hacen ultrasonido abdominal, la segunda opción es la resonancia magnética nuclear. ¿Por qué? Porque también tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta. Y pues los hallazgos que encuentran también ahí están especificados. Y en caso de que ni los dos estudios anteriores sean concluyentes ni que haya como signos clínicos muy específicos, se realiza una gammagrafía biliar que lo que hacen es que te ponen un torniquete y te inyectan un trazador en la vena que es fluorescente. Entonces este trazador se va al hígado y del hígado pues se va a la bilis, a la vesícula biliar. Y ahí se pueden dar cuenta pues qué tanto fluye la bilis, ¿no? Entonces puede ser muy bueno, pero ya pues es como de tercera opción, no es algo que se haga comúnmente. Lo normal es el ultrasonido abdominal. Y pues ya de últimas está también la tomografía axial computarizada, pero pues es un proceso más costoso que no es necesario, o sea, se pueden hacer los otros anteriormente, entonces, pero bueno, si no hay de otra también se pueden hacer una tomografía axial computarizada, ¿no? Y bueno,
Cuando hablamos de litiasis biliar o colecistitis, como la guía práctica para diagnóstico, tratamiento y todo, como que se utiliza como base, se llaman Tokyo Guidelines y hubo una actualización en el 2018. Y estas guías son como la base, o bueno, sí, en lo que se basa, también las guías del IMSS, de CENETEC, o sea, pues casi todos se basan en esas guías, ¿no? Entonces estas dos son unas tablas traducidas de las Tokyo Guidelines que se encuentran en las guías de prácticas del IMSS. Y lo que dicen es que para sospechar el diagnóstico de una litiasis, tienen que tener un punto del A positivo y un punto del B positivo. Del A son el signo de Morphy positivo o masa, dolor, sensibilidad en el cuadrante superior derecho. B es fiebre mayor a 39, PCR elevado y leucocitosis. Y C son los hallazgos ya en imágenes. Y cuando tienen uno del A, uno del B y uno del C, ya es un diagnóstico definitivo de que es positivo, ¿no? Y por el otro lado, para clasificar qué tan grave, pues ya les había explicado que no se puede o sea, no existe la colelitiasis, o sea, la clasificación de gravedad, pero sí colecistitis aguda, y es muy importante para saber qué tratamiento se va a abordar. Y bueno, el leve es en un paciente saludable, o sea, no hay disfunción orgánica ni nada, solamente que sí hay cambios inflamatorios en la vesícula, aunque sean leves. Cuando es moderado es cuando ya hay inflamación en la vesícula, aparte de que puede haber leucocitos elevados, una masa palpable en el cuadrante superior derecho, cuando ya duró más de 78 horas el cuadro clínico y cuando hay mucha inflamación. Y ya el grave es cuando hay, aparte de la inflamación, ya hay disfunción orgánica o sistémica. Puede ser cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática o hematológica. Y bueno, también es muy importante considerar que en las siguientes patologías, que son úlcera péptica perforada aguda, obstrucción intestinal aguda, pielonefritis, angina de pecho, colangitis aguda, hepatitis, apendicitis y pancreatitis, los pacientes refieren dolor en el cuadrante superior derecho. Y es por esto que muchas veces se pueden llegar a confundir en el diagnóstico. Pero por eso es importante tener también presentes los algoritmos de diagnóstico de estas patologías para ir descartando y pues, que no haya confusiones en el diagnóstico, que no haya un mal diagnóstico. Pues. Y bueno, aquí está como el algoritmo ya resumido. Pero es pues lo que les acabo de decir, ya después le pueden hacer zoom si quieren cuando les mande la presentación. Y bueno, ahora pasando al tratamiento médico, aquí también todo está basado en las guías Tokio, que pues también les digo, también están, o sea, la misma información está en las guías NTEC y en las guías del IMSS. Y pues aquí en resumen, dicen que en los pacientes con situaciones especiales, o sea, que tienen mucho riesgo de cirugía o que les da miedo la cirugía o no quieren tener una cirugía, pues lo que les dan son ácidos biliares orales durante 1 o 2 años. Y estos ácidos orales biliares se dan porque ayudan a diluir los cálculos. Y hay 2 tipos, el ácido urodesoxicólico y el ácido quenodeoxicólico. El primero normalmente se utiliza en conjunto cuando se realiza la litotricia, que ahorita se les voy a explicar. Y el segundo es el que se utiliza normalmente en los pacientes con situaciones especiales cuando no van a tener ninguna otra intervención. También se pueden administrar AINES para cuando hay cólico biliar, para prevenir el progreso a colecistitis aguda y pues igualmente para bajar la inflamación, ¿no? Pues son antiinflamatorios. Y para seleccionar antibiótico en caso de ser necesario, pues va a depender de los resultados del laboratorio que pidió el médico previamente, de la evaluación del paciente y pues de la gravedad de la colecistitis. ¿Por qué de la gravedad? Porque cuando es grado 1 se utiliza solo un antibiótico, pero cuando es grado 2 o grado 3 ya se
utilice una técnica de doble antibiótico. Y aquí es importante mencionar que cuando se sospecha de presencia de anaerobios, también incluyen la administración de metronidazol, que es un antiparasitario. Y pues ya por último, para manejar el dolor muy intenso cuando los pacientes tienen colecistitis aguda, que a veces puede ser pues muy intenso, se utilizan narcóticos como la meperidina. Ya. Y bueno, luego, aquí está el resumen de los antibióticos que recomiendan las guías de Tokio y la IMSS, LIMS. Grado 1 pues son fluoroquinolona orales, cefalosporinas orales. Grado 2, penicilinas de amplio espectro y cefalosporinas de segunda generación. Y grado 3 ya son cefalosporinas de tercera y cuarta generación, monobactámicos y, como les decía, metronidazol, cuando hay sospecha de anaerobios. Y bueno, el tratamiento médico no farmacológico es la litotricia. La litotricia es un procedimiento en el que se utilizan ondas de choque para ir desintegrando los cálculos. Ahorita les voy a enseñar una foto, es con una máquina, con un aparato. Y se utiliza en los pacientes que tienen una litiasis única, que no han sido tratados anteriormente, cuando el cálculo no está calcificado y cuando los diámetros de los cálculos son muy pequeñitos, de 20 a 30 milímetros. Pero también hay contraindicaciones que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en pacientes con pancreatitis, alteraciones de coagulación o quistes o aneurismas, no se les puede realizar este procedimiento. Y pues se ve algo así. Pues es un aparato que te ponen, de ahí salen las ondas de choque y pues está obviamente direccionado al cuadrante superior derecho. Y aquí, como les había mencionado anteriormente, los pacientes que toman la opción de seguir este procedimiento, también se les administra el ácido ursodesoxicólico. Ahí están muy complicados estos nombres, Nico. Y bueno, ya por última opción de los tratamientos médicos está el quirúrgico, que pues seguramente ya lo han escuchado, pero se puede realizar una colecistectomía. Cuando están en grado 1, se recomienda una colecistectomía temprana por la laparoscopía. Por la laparoscopía se recomienda pues porque es menos invasiva, recuperación más rápida y menor riesgo de infección, pero en caso de que no se tenga el equipo o que el médico no esté preparado para eso, también se puede hacer la colecistectomía abierta. En grado 2 se recomienda también hacer una colecistectomía, pero aquí la vesícula ya puede estar muy inflamada, entonces el abordaje puede ser muy difícil. En caso de que esté muy inflamada la vesícula, primero se recomienda hacer un drenaje quirúrgico o percutáneo, y ya después de hacer ese drenaje y esperar a que se desinflame un poco la vesícula, ya se puede hacer la cirugía. Y en el caso 3, lo que se hace es que primero se maneja la falla orgánica, obviamente, pues de primera instancia, y después se trata la inflamación local, ya puede ser por un drenaje y esperar a que se vaya desinflamando para después ya poder programar la cirugía. Y ahora sí, bueno, aquí está una foto de cómo se ve la colecistectomía laparoscópica y la abierta, que en verdad pues los beneficios es por la recuperación y por que es menos invasiva y hay menos riesgo en la laparoscópica, pero pues como les mencioné, sí se podría realizar también abierta. Y bueno, aquí está el algoritmo, ya todo englobado en general, pero pues es también, como les acabo de decir, todo lo que les mencioné aquí en resumido. Y bueno, ahora sí pasamos al tratamiento nutricio, que no es que exista como una dieta específica para pacientes con litiasis biliar, como podría ser con pacientes con insuficiencia renal o así. Aquí pues eso no existe, pero es importante mencionar que un factor de riesgo de litiasis es la obesidad. Entonces, mantener un índice de masa corporal menor a 30, pues es importante pues tenerlo presente, ¿no? Y bueno, hay alimentos
que sí pueden influir en el desarrollo o en la prevención de la litiasis. Algunos que se ha visto que tienen efectos positivos son la fibra, la cafeína, la vitamina C, la lecitina y las grasas insaturadas. Y alimentos que al contrario tienen un efecto negativo que promueve la formación de cálculos biliares son los hidratos de carbono refinados, las grasas saturadas y la deficiencia de hierro. Y miren, vamos a ir viendo uno por uno. Ahí está. Vamos a empezar como con los que afectan o promueven el desarrollo de cálculos biliares. Está empezando porque un alto consumo de hidratos de carbono refinados lo que provoca es una sobresaturación de colesterol en la bilis. Y entonces, pues esta sobresaturación, como ya hemos visto en la fisiopatología, hace que incremente el riesgo de formar cálculos biliares. Entonces, como en conclusión, podríamos decir que la disminución de la ingesta de hidratos de carbono refinados reduce el riesgo de padecer litiasis biliar. Luego, el alto consumo de grasas saturadas lo que genera pues es un incremento del colesterol plasmático, lógicamente. Y eso lo que pasa es que genera una sobresaturación de colesterol biliar y pues sucede lo mismo, hay un incremento de riesgo de formación de cálculos biliares. Entonces aquí como en conclusión podríamos decir que una disminución en la ingesta de grasas saturadas baja los niveles plasmáticos de colesterol, lo cual reduce la concentración de colesterol biliar y por lo tanto reduce la precipitación del mismo y el riesgo de formación de cálculos biliares. Pero aquí es muy importante mencionar que también una dieta muy baja en grasas o muy restrictiva en grasas también promueve el desarrollo de cálculos biliares porque al no utilizarse la vesícula biliar, o sea, al no haber este flujo de bilis al intestino, pues también se asienta la bilis y por lo tanto se pueden formar cálculos. Por eso ponía que las grasas insaturadas pues estaban como del lado positivo, porque es muy bueno seguir consumiendo grasas, nada más pues, checar que sean preferentemente insaturadas en vez de saturadas, ¿no? Y bueno, ahora la deficiencia de hierro lo que hace es que promueve la sobresaturación del colesterol biliar y por lo tanto pues incrementa el riesgo de formación de cálculos biliares. En verdad casi todos los alimentos tienen como el mismo mecanismo, o sea, llegamos a lo mismo de una sobresaturación de bilis. Pero bueno, podríamos decir de conclusión que la deficiencia de hierro, o sea, la anemia es un factor de riesgo promotor del desarrollo de litiasis biliar. O sea, muchos pacientes que tienen anemia tienen el riesgo de generar cálculos biliares y aquí es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en el hospital, pues muchos pacientes van a tener anemia. Entonces, pues es posible que también desarrollen cálculos biliares estando en el hospital. Entonces, pues también para tenerlo en cuenta. Y bueno, ahora sí los positivos. El alto consumo de fibra se ha visto que reduce la concentración de colesterol en la bilis e incrementa la síntesis del ácido quenodeoxicólico, que si se acuerdan era de los que ayudan a diluir los cálculos biliares. Entonces, pues esto reduce el riesgo de formar cálculos biliares y si ya se tienen, de que no se desarrollen, que no se acelere su desarrollo o incluso que haya una remisión de los cálculos, o sea, que se diluyan. Y bueno, como en conclusión, pues consumir una dieta alta en fibra. En los estudios que leí, todos eran de más de 15 gramos al día, había hasta 50 gramos al día de fibra. Sirve para reducir el riesgo y la progresión de la litiasis biliar. Y bueno, luego el consumo de cafeína, y aquí especificaban que era con café, o sea, en café, no en bebidas gaseosas como la Coca-Cola. Y aquí, pues lo que hace la cafeína es que estimula la liberación de colecistocinina y pues por ende la contracción de la vesícula. Esto hace que pues fluya la bilis, que haya una reducción de la concentración de colesterol biliar y por lo tanto pues un menor riesgo de formación de cálculos biliares. Y aquí pues es importante mencionar que el consumo de cafeína que se manejaba era de 2 tazas de café al día o más. Y esto no es que sirva ya que se tienen los cálculos, pero sirve como para prevención. Y bueno, de vitamina C,
en los estudios se dieron cuenta que el tiempo de nucleación era más tardado. O sea, en vez de ser de 2 días, que es lo normal, duraban hasta 7 días. Entonces, pues retrasaba este proceso y eso hacía que pues, fuera más lenta la progresión de cálculos biliares. Esto puede ayudar ya que están presentes los cálculos, o sea, ya que se tiene litiasis, una suplementación con vitamina C podría ser útil. Y la suplementación de cuánto era, aquí usaban 500 miligramos de vitamina C 4 veces al día, o sea, en total eran 2000 miligramos, que sí, pues es una dosis alta. Y bueno, no hay suficiente evidencia, pero lo quise poner porque está interesante. El consumo de licitina también se vio que incrementa los fosfolípidos biliares, que estos fosfolípidos hacen que se solubilice el colesterol. Entonces, pues al incrementar estos fosfolípidos, hace que incremente la solubilización del colesterol y haya menor riesgo de formas de cálculos. Y también incrementa la síntesis del ácido el urso de oxicólico, que ayuda a diluir los cálculos. Entonces, se me hizo muy interesante, aunque falta que haya más investigación, pero pues podría ser una oportunidad para que alguno investigara de eso. Ay, sí. Y bueno, de fisioterapia la verdad estuvo bien difícil encontrar información. Y pues me di cuenta que no es que hubiera como un tratamiento específico para el área de la vesícula, pero me llamó mucho la atención que había, bueno, como se ve en el dibujito, hay una relación, o sea, muchas personas que tienen problemas en la vesícula tienen un bloqueo en la cuarta vértebra dorsal. Entonces, o sea, más que tratar la vesícula, pues ya se trata el bloqueo, pero pues está muy relacionado. Y este bloqueo también puede provocar que haya una molestia en el lado derecho de la cuarta, quinta y sexta vértebra hasta la séptima. Y también es común que los pacientes con problemas en la vesícula tengan contracturados los dos trapecios por la tensión que generan, sobre todo cuando hay dolor. O sea, cuando ya hay colecistitis aguda, pues el dolor hace que tensen los trapecios. Y también, algo que me pareció muy interesante, fue que también puede haber un bloqueo en la segunda vértebra cervical, que pues es más arriba, y esto puede generar dolor en la nuca o dolor de cabeza. Pero aquí mencionaban que es muy específico que o sea, los pacientes que tienen problemas en la vesícula tengan problemas del lado izquierdo y los pacientes que tienen problemas en el hígado los tengan del lado derecho. Entonces, pues eso me pareció muy interesante. Y pues aquí, más que un tratamiento específico para la vesícula, como les digo, ya sería como masajes o técnicas para descontracturar los malestares que tenga el paciente. Y pues eso sería todo, nada más están las referencias. Y acá puse nada más los links, pero están por orden en las referencias, ya con el año y todo. Y otra cosa que me pareció muy interesante y tedioso a la hora de investigar fue que yo creo que hubo como un boom de la litiasis biliar en los años 70 y 80, porque todos los artículos eran de esos años, o sea, de 1970 y tantos, 1980 y tantos. Entonces, como que ahí se empezaron a hacer muchísimas investigaciones y para encontrar recientes estuvo bien difícil, pero, pero bueno, ya se logró. No, pues excelente, muy buena tu presentación. Realmente cubriste todos los aspectos también marcados en la rúbrica. Hiciste mucho más énfasis en la fisiopatología y creo que también la parte que comentas de la evidencia en estos años era porque como que también iba muy de la mano con el aspecto quirúrgico, entonces había mucha investigación aprovechando también las técnicas laparoscópicas y demás, pues ahora sí que técnicas relacionadas al momento. Ahorita yo creo que va más de la mano o a lo que se encaminan estos estudios sería a la parte de la relación entre la microbiota intestinal y el desarrollo y progresión de las
enfermedades relacionadas a la formación de estos litos, ¿no? Y algo que comentas es pues todo este metabolismo y flujo de las sales biliares. Por ejemplo, cuando las sales biliares salen hacia la luz intestinal, muchas bacterias asociadas a nuestra microbiota intestinal tienen esa capacidad enzimática de degradar o modificar químicamente a estas sales biliares y producen sales biliares secundarias, que son como lo que mencionabas, como el ácido ursodesoxicólico o el deoxicólico o el quenodeoxicólico, entre muchos otros, ¿no? Con nombres complicados. Y pues se ha visto que también es la presencia de estos ácidos grasos, ácidos biliares, perdón, secundarios, tiene un efecto sobre nuestra fisiología ya interna a nivel sistémico, inclusive a nivel del sistema nervioso. Hay un receptor llamado GPR43, que es el receptor de los ácidos biliares secundarios, y este está presente en tejido adiposo, cerebro, hígado, y modifica mucho el metabolismo de los lípidos. Algo que mencionaste también tuvo que ver con los factores de transcripción SREBP, 1, 2 y demás, que justamente también regulan pues, todo el metabolismo, tanto biosíntesis como beta oxidación lipídica. Y pues los tratamientos por eso se enfocan de cierta manera a estos dos puntos principales. Uno, establecer bien la presencia de la enfermedad y el tipo del cálculo que se está hablando. Por ejemplo, lo más común es que sean de colesterol. Entonces hay que modificar también esa parte del flujo del colesterol, ¿no? Y bueno, esto lo hacemos con estos dos abordajes. Uno propiciando la degradación o expulsión de esa bilis y otro también pues favoreciendo que esta fluya, se recicle y pues también dándole menos sustrato en forma de colesterol. Entonces la fibra nos va a ayudar a la parte de la microbiota intestinal a que funcione bien y a también ir arrastrando esta parte de pues, los ácidos biliares que se secuestran a través del proceso digestivo. Esto va a favorecer que fluya más bilis después, ¿no? Dando una calidad de ácidos grasos adecuada para que también pues se siga propiciando el proceso de que fluya esa circulación biliar, pero también pues favoreciendo que no se haga dura o se condense, ¿no? No se sature. Y pues ahí qué dirías, por ejemplo, en el caso del café, muchas personas lo evitan como un irritante en o sea, ya sea para pues, evitar o para evitar el dolor o evitar la progresión de la enfermedad. ¿En qué momento dirías tú que el café sí se lo pueden tomar y en qué momento no recomendarías el consumo de café? Pues es que si lo único que tienen es pues la litiasis, pues no debería de haber ningún problema. Pero en caso de que ya también tengan otro problema intestinal, pues ahí sí pues es un irritante. Entonces ahí pues, sería contraproducente. Aunque también, bueno, es que muchas personas toman café en ayunas, pero también lo recomendaría que no fueran ayunas porque muchas veces pues es como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ay, me despierto y el cafecito, pero pues a veces por eso también puede irritar. Entonces, pues sí lo recomendaría como al finalizar alguna comida o así, en caso de que lo único que tuviera fuera molestia por la litiasis biliar y no porque también ya tiene alguna irritación intestinal. Yo me enfocaría más a decir en qué etapa de la enfermedad de la litiasis, ¿no? O sea, si ya tiene la litiasis y además ya progresó a una colecistitis, ya tiene Sí, ya si dolor, está ya, inflamado, yo creo que ni se va a antojar. no, aparte más bien sería contraproducente, ¿no? Por ejemplo, los fundamentos de una dieta baja en colecistoquinéticos, que le decíamos anteriormente, es una dieta blanda, o sea, muy baja en grasa, y que esto lo que permitía es que, pues, contraigas o favorezcas menos la liberación de colecistocinina y menos la contracción biliar. Porque en este caso, cuando ya está la presencia de estas piedritas,
y la vesícula se contrae, Sí, es duele cuando horrible, puede, sí. exacto. En este momento yo te diría, evita el café, ¿no? O sea, estas personas, evítalo, seguramente tomas café y te va a provocar un cuadro de dolor. Pero ya después las personas ya les quitan la vesícula, les hacen la colecistectomía y ya después se quedan con ese miedo de que es que el café me causa dolor. Sí, A lo mejor ahí ya no es necesaria realmente la restricción, ¿no? Ujú. ok. Muy bien, entonces, perfecto. No sé si tengas algún comentario adicional, alguna duda. Creo que lo plasmaste muy bien en general. Gracias. No, pues creo que no. Me costó trabajo nada más lo de fisioterapia, pero, o sea, encontrar información, porque sí, o sea, me sorprendió que a todos nos ha pasado eso. Ujú. Entonces, para los que estudian fisioterapia, pues ha de estar bien difícil. Luego nos quejamos nosotros de que no hay información. Y Ajá. así, pues para ellos está 1000 veces peor. Sí, más bien es como verlo desde otro ángulo, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto médico, a lo mejor hay mucho tratamiento de colelitiasis y de nutrición ya dices, es que no hay mucho que hacer, o sea, es como come pues alta cantidad de fibra, poca grasa y pues se asemeja Sí, sí. mucho a las dietas que recomendamos para cualquier persona sana, no Ujú. tiene nada de particular, pero ya si lo empezamos a enfocar en modular el metabolismo, por ejemplo, ya dices, ah, bueno, ok, se le acumula el colesterol, no se trata de que yo le quite el colesterol al paciente, sino de modificar su metabolismo para que uno pues produzca él mismo menos colesterol, pero también se dé este flujo adecuado y se Y oxide fluya. menos, ya lo vas viendo desde otro punto de vista, ¿no? Y también ellos, en este Interesante. caso, pues también lo enfocan desde otro punto. Eso es lo que nos hace falta a lo mejor ver cuáles serían las implicaciones para ellos, ¿no? Sí, está padre que lo agreguemos. Como que la verdad nunca lo habíamos investigado y está padre. O sea, como que te Sí, abre el panorama. sí, exactamente. Y muy, bueno, es súper importante para complementar nuestros tratamientos. Inclusive, por ejemplo, en una etapa grave, pues aquí podría entrar el equipo de fisioterapia cuando estuviera justo la escala esta más grave que mencionabas. Seguro va a requerir a lo mejor soporte pues vital y ahí puede entrar fisioterapia para regular también el pronóstico. Ujú, ujú. Pues excelente, Dani. Pues nos vemos entonces el lunes en clase y yo comparto esta grabación con mis compañeros. Va, súper. Ah, y ahorita subo la presentación porque creo que no la he subido. No te preocupes, va, Va, cuídate. súper. Mil gracias, Nico. Bye bye, gracias a Bye. ti. Bye.